Mi padre una vez me contó una historia. Por algunas razones nunca la olvidaré. Creo que es la primera historia que me contó cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo. Escuchas historias en la televisión o a veces escuchas algo en un lugar público. La gente habla de fantasmas, extraterrestres y seguramente piensas, eso no es real, lo están inventando o están equivocados. Incluso piensas algo como, están locos. No puedes creerlo, es decir, hasta que algo suceda, algo que lo une todo. Conecta los puntos de una manera que nunca antes habías pensado. Tal vez escuches la misma historia una y otra vez de diferentes personas. El mundo no tarda mucho en hacerse más grande de lo que pensabas. Como dije, esta es una historia que me contó mi padre, pero nunca le creí, a pesar de que juró que era verdad. No fue hasta que comencé a indagar en internet que en serio le creí. Empecé a escuchar otras historias como la que me contó él. No tardé mucho en creer después de eso. Así no lo llamó mi papá. Por supuesto, nunca ha usado internet en su vida. No sabía lo que la comunidad en línea había usado para llamarlo. Cuando hablaba de esa criatura, usaba palabras como eso o esa cosa. Él comenzó a llamarlo Skinwalker, después de que un Cherokee le contara una vieja leyenda familiar. Te contaré la historia, tal y como lo hizo mi padre. Estábamos cazando una noche, en los bosques que rodean una granja lechera en Ohio, donde vivíamos en ese momento. Nos encontrábamos rastreando unos coyotes. Íbamos a vender cada una de sus pieles a $50. A veces mataban terneros. Lo haríamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. En ocasiones, mientras estábamos afuera, también matábamos ciervos para alimentar a nuestra familia durante algunas noches y ahorrarnos algo de dinero con eso. En ocasiones, mientras estábamos afuera también cazábamos algunos ciervos para alimentar a nuestra familia durante algunas noches y con ello ahorrarnos algo de dinero. Como sea, terminamos de hacer nuestra ronda y regresamos a casa. No teníamos automóvil o algo con que movernos, así que decidimos cortar camino a través del bosque. Fue cuando lo encontramos. Sangre por todos lados, salpicada en los árboles, en el pasto, en el arroyo, en todas partes. Al principio, pensábamos que era una manada de coyotes. Habíamos visto que en algunas ocasiones, por desesperación, masacraban a las presas que cazaban. Pero en esta ocasión, no era así. Verás, cuando una jauría de perros, lobos o coyotes atacan algo lo hacen sin misericordia. Eligen a una presa que sea débil, enferma o que esté vieja, o simplemente que sea bastante pequeña. La cazan, arrinconándola con el cazador alfa. Puede que lo escuche, pero no lo verá. De repente será degollada y caerá muerta. Es un ataque rápido y limpio. Eso no es lo que sucedió aquí. Algo se había encontrado con un grupo de ciervos. Los coyotes no atacarán a un grupo. Tampoco los lobos. Tendrán demasiada pelea. Además, que sería demasiada comida para satisfacer su hambre. Había 3 cuerpos, simplemente destrozados. Había partes por todos lados. Los depredadores no hacen eso. No dejan restos. Lo que sea que había hecho esto, no había sido para alimentarse, sino por diversión. Pero no lo sabíamos en ese momento, por supuesto. Acabábamos de ver un montón de cadáveres y pensamos que era algo de lo que teníamos que ocuparnos. Recuerdo que mi papá me dijo que me fuera a casa. Pensó que era el trabajo de una jauría de perros salvajes. Pero no lo iba a dejar. Estaba seguro que no iba a dejarlo caminar 2 millas solo en la oscuridad del bosque. Yo solo llevaba un rifle calibre 22 y una navaja de bolsillo. Solo tenía 13 años en ese momento, por lo que un rifle de ese calibre era la única arma que podía usar de manera confiable. Papá llevaba una escopeta. Me tomó un tiempo convencerlo,
pero finalmente lo convencí de acompañarlo en aquel viaje, lo cual tampoco fue difícil, solo seguimos la sangre. O esa cosa fue herida por un ciervo, o arrastró a uno moribundo durante una milla. No lo sé. Lo que sí sé es que nunca había visto a mi padre asustado antes de esa noche. Comenzamos a escuchar sonidos horribles. He estado en muchos bosques durante mi vida, prácticamente en todo el mundo, pero no he vuelto a escuchar ruidos como los que escuché esa noche, porque más que gruñidos, eran gritos. Escuché ciervos, zorros, conejos, mapaches y pájaros, todos temerosos por algo. Tengamos en cuenta que eran las 12 de la noche, así que excepto por algún que otro zorro y ave, no debería de haber animales despiertos. Pero no solo estaban despiertos, estaban huyendo. Esa noche vi bandadas de aves tratando de escapar de algo. Nos topamos con una manada de coyotes y casi disparamos a un par pensando que nos tenían en la mira, pero luego vimos que estaban huyendo también. Ni siquiera nos prestaron atención. Entonces, algunos ciervos hicieron lo mismo, luego los conejos, las ardillas y los zorros, incluso un par de cerdos salvajes. Se suponía que estas criaturas se cazaban entre sí, pero lo único que les importaba en ese momento era alejarse de ese lugar. Creo que en ese momento teníamos que unirnos a todos esos animales y escapar de ahí, porque lo que estábamos rastreando era algo que no se supone que tuviéramos que ver, y mucho menos algo que pudiésemos matar. Hasta el día de hoy, no sé por qué no nos fuimos a casa. Supongo que la curiosidad nos pudo más. Además de la naturaleza de combate de mi padre, creo que ese instinto le quedó de la guerra, así que pensé que lo mejor que podía hacer era quedarme a su lado. Finalmente llegamos a un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no estaba en temporada, por lo que solo era tierra sin brotes. Fue entonces cuando vimos las pistas. Los animales del bosque habían huido prácticamente en la misma dirección, pero al parecer habían rodeado toda esa zona. De hecho, en ese terreno plano vimos unas huellas diferentes, menos profundas, como si fuesen de un animal más ligero. Eso significaba que sería rápido y difícil de matar. Seguimos las huellas y no nos llevó mucho tiempo encontrar a dónde conducían. Hay una vieja escuela que se encontraba en la cima de una colina. La mitad de ella había sido destruida por un tornado, así que realmente estaba deshabitada. De vez en cuando, era un lugar donde se quedaban los vagabundos o drogadictos. Pensamos que tal vez, por todo el movimiento de los animales, las huellas de una persona se habían deformado, y que tan solo un vagabundo había asustado a esas criaturas, pero no. Cuando estábamos a 50 yardas de aquel lugar, escuchamos un ruido, una especie de chillido, compuesto por dos sonidos diferentes. Uno era agudo y el otro grave. Al mismo tiempo se oían otros sonidos. Espero que de alguna forma esto tenga algún sentido. Decidimos acercarnos más. Entonces lo vimos. Mi padre dudó por un momento. No iba a dispararle a una persona, así que él se aclaró la garganta, esperando a que ese sujeto se girara. Lo juro por Dios, todo el ruido se detuvo en ese instante. Nunca antes había escuchado el verdadero silencio, y nunca más lo hice después de eso. Pero durante unos segundos, nada hizo ruido. Hablo en serio. No podía escucharse nada. Esto hizo una tensión mayor antes de que esa cosa girara, chillara y se lanzara sobre mi padre. Le disparó, pero no le dio. Aunque aún si lo hizo, esa cosa no se inmutó en absoluto. Comenzó a atacarlo, arrancándole partes del cuerpo. Comencé a dispararle con el calibre 22 y acertaba, pero esa cosa apenas sangraba. Disparé las 5 rondas y después comencé a golpearlo con la culata del arma. No se movió, ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba ahí. Estaba arañando a mi padre. Comenzó con el pecho, arrancándole pedazos completos. Luego subió y le cortó la garganta,
la nariz, los ojos. Me quedé mirando, impotente. Incluso pude ver cómo le arrancaba las costillas. No recuerdo exactamente qué sucedió, pero de alguna manera el cuchillo de mi padre terminó en el hombro de esa cosa, y mi padre, o lo que quedaba de él, terminó en mi espalda. Estaba corriendo, y por Dios, iba lo más rápido que podía. Me estaba persiguiendo. Terminé nuevamente en el bosque. Quería ir a casa, pero estaba demasiado lejos, así que pensé en la casa del arrendador. Ese lugar estaba más cerca, pero incluso eso estaba a media milla de distancia. Todo el tiempo podía escuchar la cosa chillando y gimiendo. Escuché ramas quebrarse y ser lanzadas. Eran crujidos fuertes. Parecía que las estaban cortando con un hacha grande y pesada, pero nunca miré hacia atrás, ni una sola vez. La idea ni siquiera me cruzó por la mente. Finalmente, me tropecé y caí cerca de la casa. Miré hacia adelante, y ahí estaba el casero con sus amigos, bebiendo alrededor de una fogata. Grité y lloré. Vinieron a auxiliarme. Les dije que llamaran a una ambulancia. Mi arrendador me miró y preguntó algo que nunca olvidaré. ¿Qué es eso que traes en la espalda? Justo cuando dijo eso, cayó en cuenta, sin que dijera ni una sola palabra, que era una de las camisas de franela de mi padre. Vio lo que quedaba de él, solo el torso y algunas partes del cráneo. La parte inferior había desaparecido. Nuevamente lo escuchamos. El chillido. El arrendador me sujetó y me hizo soltar lo que quedaba de mi padre. Intenté zafarme. Creí que aún podía salvarlo, de alguna manera. Pero la verdad es que mi padre se había ido mucho antes de que lo levantara. Todo lo que hice fue traer su cuerpo. Mi arrendador tuvo que cargarme y lanzarme dentro de la casa. Él y sus amigos entraron enseguida y cerraron todas las puertas. Buscaron y desenfundaron sus armas de inmediato, para después preguntarme qué es lo que había sucedido. Él intentó reconstruir lo que decía para comprender lo que había pasado y entender el gran peligro que había afuera. Alguien llamó a la policía. Llegarían tan pronto como pudieran. Eso quiere decir que tardarían unos 15 minutos. Miramos hacia afuera y lo vimos caminar frente a la fogata que habían hecho. Nadie sabía de qué se trataba. Uno de ellos dijo que parecía un mono. De repente, algo rompió la ventana. Apuntaron hacia ese lugar, solo para darnos cuenta de que era el perro del arrendador, al menos su cuerpo. Comenzamos a reforzar todo en esa parte de la casa, cuando escuchamos algo en el garaje. Uno de los amigos del arrendador dijo que esa puerta seguía abierta, así que de inmediato comenzamos a llevar cosas para bloquear y reforzar la puerta. Escuchamos cosas romperse y cómo arañaban la puerta de acero. De nuevo silencio, aunque en esta ocasión podíamos escucharlo cómo caminaba, rondando la casa. Escuché cómo los amigos del casero hablaban entre sí, asegurándose de que sus armas estuvieran listas. A mí me dieron una pistola, y cuando la preparé, escuchamos que algo se rompió en el segundo piso de la casa. Después, otro chillido, solo que esta vez más fuerte. Estaba adentro de la casa. Todos corrimos hacia la única puerta que conducía al piso de arriba. Llegamos al mismo tiempo que esa cosa comenzó a empujar la puerta. Logró abrirla un poco, y entre todos comenzamos a empujarla. Se las había arreglado para meter una mano. El arrendador le apuntó con su arma y se la cortó. Sin embargo, esto solo la molestó. Comenzó a empujar la puerta, arañando. La madera no iba a aguantar, así que alguien nos dijo que nos agacháramos, sin dejar de empujar. De repente, la mitad superior de la puerta fue volada por disparos. Mis oídos quedaron retumbando. Realmente no sé a dónde fue esa cosa después de eso. La policía llegó a la casa, mientras seguíamos reforzándola. El sol salió antes de que nos dejaran ir. Sin embargo, me enviaron a un hospital para revisarme. Mientras estuve ahí, me preguntaron muchas veces qué es lo que había pasado, pero no sabía cómo responder. Cuando volví a casa, el arrendador me contrató para ayudarlo con los animales de su granja. No hablamos mucho sobre aquel incidente.
Me anoté en el ejército cuando tenía 19 años y cuando iba a irme, él se puso a platicar conmigo. Le pregunté sobre aquel día, sobre qué le había dicho a la policía. La historia con la que se quedaron fue que se trataba de un animal salvaje, probablemente un lobo o un oso. Después de eso, le pregunté cómo es posible que se quedaran con esa historia tan simple. Incluso se habían llevado la mano como evidencia. Me miró atónito. Me dijo que la mano nunca llegó a la estación. El policía que la llevaba tuvo un accidente. Se estrelló contra un árbol y murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada. Probablemente ese animal se la llevó. Los policías reconocieron el hecho de la mano, pero dijeron que seguro era la pata de algún lobo o algo así. Después de eso me marché a mi entrenamiento y nunca más hablé con el arrendador. Desapareció. Dicen que debía dinero a personas peligrosas, pero no creo que sea así de simple. En cuanto a mí, nunca volví a esos bosques. No lo haría incluso si fuese una orden militar. Eso es lo que me contó mi padre sobre el incidente del bosque. Sin embargo, solo hay un problema con la historia. Mi padre mintió. Él dijo que nunca regresaría, pero cuando mi madre murió, mi padre sintió que ya no le quedaba nada y decidió ir a los bosques a cobrar venganza. Él no volvió jamás. Llamé a servicios de emergencia y mandaron al FBI. Ellos vinieron armando un escándalo, preguntando a todos para ver si de alguna forma estábamos involucrados, pero sabía que no estaban haciendo nada realmente. Tuve que invitarles un trago para que finalmente hablaran. Me dijeron que todos los años recibían llamadas de gente que desaparecía en esos bosques. Eso fue todo lo que quisieron decirme, aunque antes de marcharse, me escribieron en una servilleta el nombre que le habían dado a esa criatura. Eso fue lo que me llevó a buscarla aquí, en internet. Hay cientos de historias como la de mi padre, incluso fotos y dibujos, aunque los detalles varían. Todos los que se han encontrado con esta cosa están de acuerdo en algo. Sigue ahí afuera, y no hay nada que pueda detenerlo. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, me ayudaría mucho que lo compartas con tus amigos. Si quieres seguir viendo contenido parecido, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y tu comentario. De igual forma, puedes seguirme en mis demás redes sociales. Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Nos vemos el siguiente jueves. Yo soy Ciudadano Z, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.